Hello, everyone. Hermanos, ¿cómo están? Today we'll talk about the stories in Matthew chapter 4. Hoy vamos a entrar en el capítulo 4 de Mateo. This is how Matthew chapter 4 begins. Then was Jesus led up of the Spirit into the wilderness to be tempted of the devil. Mateo 4 comienza diciendo, entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. And the tempter came to Jesus and said, If thou be the Son of God, command that these stones be made bread. Y vino a él el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, di que esas piedras se conviertan en pan. But Jesus answered and said, It is written, Man shall not live by bread alone, but by every word that proceedeth out of the mouth of God. Él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. As we read the passage, we find the devil tempted Jesus, yet Jesus overcame the temptation of the devil. Cuando leemos esa historia vemos que es la tentación del diablo hacia Jesús, pero también cómo Jesús venció la tentación del The diablo. devil had brought Adam and also many multitudes of men under his dominion. El diablo ya había engañado y puesto bajo su mano a Adán y a muchísimos seres humanos. Therefore, he also sought to cause Jesus to fall into temptation to bring him under his hand. Y ahora quería hacer caer también a Jesús en la tentación para ponerlo bajo su And after poder. Jesus had fasted for 40 days and 40 nights, he was tempted of the devil. Jesús, después de haber ayunado 40 días, fue tentado por el diablo. The first thing the devil said to Jesus was, If thou be the Son of God, command that these stones be made bread. La primera cosa que el diablo le dijo a Jesús fue, si eres hijo de Dios, di que esas piedras se conviertan en pan. Jesus is truly the Son of God. He is the Son of God. Jesús es en realidad el verdadero hijo de Dios. Because Jesus is the Son of God, he does not have to prove himself by turning stones into bread. Y porque es el hijo de Dios, no necesitaba demostrarlo convirtiendo piedras The en devil pan. tried to connivingly entrap Jesus. El diablo trató de engañar a Jesús con un método muy astuto. Suppose I am the Son of God. Está bien, yo soy el hijo de Dios. So you don't think I could make stones into bread? ¿Acaso piensas que no puedo convertir las piedras en pan? Of course I can. Claro que puedo hacerlo. See, I made these stones into Mira, bread. lo he hecho, convertir las piedras en pan. And you're saying that I'm not the Son of God? ¿Y aún así dirías que no soy el hijo de He Dios? could have said that. Así podría haber desarrollado el But the diálogo. important thing is that Jesus did not fall to the words of the devil. Pero lo importante es que Jesús no cayó en las palabras del diablo. In Genesis chapter 3, Adam and Eve were drawn into the words of the serpent. En Génesis 3 vemos que Adán y Eva cayeron en las palabras del diablo. The serpent said unto the woman, Yea, hath God said, Ye shall not eat of every tree of the garden? La serpiente le dijo a la mujer, ¿con que Dios os ha dicho no comáis de todo árbol del huerto? In the day that ye eat thereof, your eyes will be opened, and ye shall be as Seréis gods. abiertos vuestros ojos y seréis como Dios sabiendo el bien y el mal. Ye shall not surely die. No moriréis. Right then, what should Adam and Eve have said? ¿Qué debieron haber respondido a Adán y Oh, Eva? you serpent, that's not what God said. Serpiente, tus palabras no son las mismas que las de Dios. God didn't say that. Dios no ha dicho eso. What you're saying is different from what God said. Tú hablas diferente a Dios. You're different from God. Tú no eres de la misma naturaleza que Dios. If I follow you, I cannot follow God's Si words. sigo tus palabras, no podré seguir las de Dios. I'd rather follow the word of God over your word. Yo voy a escoger la palabra de Dios por encima de la tuya. That is exactly what Adam and Eve should have said. Adán y Eva debieron haber respondido así. But foolishly, Adam and Eve chose for themselves whether they were going to follow the serpent's word or God's word. Pero insensatamente decidieron por sí mismos si escuchar a la serpiente o a Dios. In doing so, we could see that they were drawn into the Y devil's en esa snare. decisión se dejaron arrastrar por el diablo. Today, many people suffer various troubles, and the ones who cause them all is Satan. Hoy en día en la tierra muchas personas se enfrentan problemas y el autor de esos problemas es Satanás. When Satan puts just one thought into our hearts, Cuando Satanás pone un pensamiento en nuestro that corazón, thought works inside of us to pull us away from God. ese pensamiento actúa dentro de nosotros alejándonos de Dios And we are led to follow man's ways rather than God's. y llevándonos a depender de métodos humanos en lugar de confiar en Él. Therefore, if we are led by Satan, we end up going against God.
Por eso, si seguimos la guía de Satanás, inevitablemente nos convertimos en enemigos de The Dios. devil tempted Jesus, hoping to cause him to fall into sin, just like man did, to bring him under Satan's power. El diablo quiso tentar a Jesús para hacerlo caer en pecado como al hombre y ponerlo bajo If su you are dominio. the Son of God, Si eres el Hijo de Dios, command that these stones be made bread. di que estas piedras se conviertan en pan. This looked like a simple task, Parece una propuesta muy simple, but within it was the devil's plan. pero detrás había un plan del diablo. And furthermore, he planned to bring Jesus into his grasp. Detrás estaba el plan de atrapar a Jesús y ponerlo en sus manos. If that was what he said to us, we would have fell to it and be entangled by the devil. Si hubiéramos sido nosotros, fácilmente habríamos caído y tropezado. But Jesus did not fall. Pero Jesús no lo hizo. People have to be humble. El ser humano necesita ser But humilde. occasionally, people's hearts are not humble, but lifted up. Pero a menudo el corazón del hombre no es humilde y se enaltece. Everyone, do you know how you can tell if a man's heart is lifted Hermanos, up? ¿saben cómo se engrandece el corazón del hombre? I'm smart. Yo soy I'm inteligente. good at what I do. Yo hago bien mi trabajo. I finished first place. Esta vez salí en primer lugar. These kinds of thoughts destroy the humble heart within us. Esos pensamientos van devorando la humildad de nuestro corazón. When we become right in our own eyes, Cuando alguien se cree justo y correcto, we become people who follow our own thoughts. inevitablemente vive siguiendo sus propios pensamientos. And when people live following their own thoughts, Y al vivir siguiendo sus propios pensamientos, they no longer rely on God. deja de depender de Dios. They are led by Satan, Empieza a seguir la guía de Satanás. grow further and further away from God, Y al caer en pecado, fall into sin, and is carried into destruction away from su God. vida se encamina a la destrucción. But most people have the eyes only to see what things are right now, and they cannot see ahead, Pero la mayoría de las personas no pueden ver adelante con sus propios ojos and they have no idea that such thinking will lead them to y no se dan destruction. cuenta de que sus decisiones los llevarán a la ruina. I taught many inmates in prisons. Yo enseñé a muchos internos en la cárcel. The common trait of the inmates in prison was Y el rasgo común de los que están en la cárcel they think es, I should be fine. esto no es tan grave, I'm not going to get caught. no me van a atrapar, I'll be fine. todo estará bien. People who think that way are all found in prison. Todos los que piensan así terminan en la If I cárcel. commit a crime, if I do this, I might get caught. Si hubiera pensado, si Then peco they'll me van take a me away from my atrapar. family. Si peco iré a la I'll cárcel. end up in prison. Debería ir a la cárcel. Everyone, people who think that way are afraid and cannot commit sin. Si piensan de esa manera, tendrían temor y no se atreverían a But pecar. saying, what harm will I do if I do this? Such people fall into sin. Pero al pensar, ¿qué pasará si hago solo esto pequeño? Así la gente cae en Such are pecado. the things that lead life into destruction. Estas son las cosas que conducen la vida a la destrucción. Because we can't see what's ahead of us and we cannot discern the end result of what we Como no do. podemos ver el futuro ni el resultado de nuestras acciones, We're tempted by drugs and we think, this much is harmless, I should be okay. muchos caen en la tentación diciendo, eso no es tan malo. Everyone, suppose if you were Jesus Hermanos, si yo fuera Jesús, and suppose you were tempted by the devil. y pensemos en cómo sería recibir esa If thou be tentación. the Son of God, command that these stones be made bread. Si eres hijo de Dios, di que esas piedras se conviertan en pan. What? Are you saying I'm not the Son of God? Entonces, ¿quieres decir que no soy hijo de Dios? You don't think I could make stones into bread? ¿Acaso piensas que no puedo convertir una piedra en pan? See, I just did it. Mira, ya lo hice. In this way, we would have been entangled by the devil. Yo me habría enredado así con el diablo. Jesus refrained not because he could not make bread to stones, Jesús no dejó de convertir la piedra en pan porque no pudiera hacerlo. but because Jesus knew Satan perfectly. Jesús conocía perfectamente a Satanás. His heart was not to join Satan's words, but to the word of God. Y el corazón de Jesús no estaba conectado a las palabras del diablo, sino a la palabra de Dios. Jesus did not respond to the voice of Satan. Jesús no reaccionaba a la voz de Satanás, He listened to the voice of God and responded to his sino voice. escuchaba y reaccionaba a la voz de Dios. Everyone, what is the difference between people of God and the people of the world? Hermano, la diferencia entre la gente de Dios y la gente de Satanás People of Satan follow the thoughts Satan put into them and live according to those thoughts. es que los de Satanás viven siguiendo los pensamientos que Satanás puso en su They read the corazón. Bible too. Claro, esa persona puede incluso leer la Biblia. Yes, they read it, Leen la Biblia, yet their own thoughts prevail more than the word of God. pero sus propios pensamientos pesan más que la palabra de Dios. Such people are ultimately led by Satan and cannot help but become enemies of God.
y al final, guiados por Satanás, inevitablemente se conviertan en enemigos de Dios. However, the people of God go through a certain process. Pero los que son de Dios pasan por un proceso. What process do they go through? ¿Cuál es ese proceso? Our forefather Adam and Eve heard the voices of Satan, fell, and became servants of Nuestro Satan. antepasado, Adán y Eva, escucharon la voz de Satanás, cayeron y se hicieron esclavos de Satanás. And his son Cain became a sinner, and he became a murderer Y as su hijo well. Caín se convirtió en un gran pecador, un homicida. If I follow my thoughts, then I'll truly become Entonces, si evil. yo también vivo siguiendo mis pensamientos, realmente seré malo. Since Adam, within the heart of man, the working of Satan drew our whole life into evil and destruction. Desde Adán, la obra de Satanás en el corazón del hombre nos arrastra siempre hacia la maldad y la destrucción. But most people don't know this very Pero la well. mayoría de las personas no lo saben. But when they observe their own lives closely, Si uno observa cuidadosamente su vida, they can see, I did this and that, and it led me to se da failure. cuenta de que lo que hizo estaba I mal. thought this was going to do well, but it failed. Pensaba que lo que iría bien le resultó mal. As we go through that again and again, what we begin to feel is, Y después de seguir su propio pensamiento y una y otra vez, I thought it was good and clean to follow after my own thoughts. But when I follow my own thoughts, in the end, it turns me evil and I'll be cursed. podrían darse cuenta, pensé que seguir mis pensamientos eran buenos, pero en realidad soy malo y terminé bajo One maldición. day, I came to realize this precisely. Un día llegamos a comprender esto con claridad. I'm going to be destroyed. Voy a ser destruido. I'm going to be cursed. Recibiré la maldición. If I follow this, No it'll debo ruin me. seguir más este camino. From then on, I began to fight against the lusts and the desires of my flesh. Y desde entonces comienza dentro de mí una lucha contra los deseos de la carne y las pasiones de la carne. But even though I fight, I cannot win. Pero por más que luche, no puedo vencer. Apostle Paul said this in Romans chapter El apóstol 7. Pablo lo dijo en Romanos capítulo 7. Oh, wretched man that I am, who shall deliver me from this body of Miserable de death? mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? My own thoughts will surely bring me to Con destruction. mis propias fuerzas y pensamientos solo me arruinaré. Even though they look good to me, I should not follow my own Por más thoughts. que parezca bueno, no debo seguir mis pensamientos. Those kinds hearts began to settle in me. Empiezo a sentir poco a poco, se afirma ese corazón. But people who do not realize this Pero los que no deeply, conocen esa realidad en profundidad, they just think, well, I'm smart, I'm fine, I'll follow my thoughts, and I'll be okay. Satan puts that siguen in them. pensando, lo estoy haciendo bien, soy inteligente, soy capaz, y así son engañados por Satanás. But when a person comes to know exactly that following his own thoughts will destroy him and that it is Pero wrong, cuando uno entiende claramente que seguir sus propios pensamientos lo lleva al mal y a la ruina, then true repentance happens in their hearts. entonces surge en su corazón un verdadero arrepentimiento. If I follow my thoughts, it'll Si destroy sigo mis me. pensamientos, me arruinaré. I should not follow my No debo thoughts. seguir mis pensamientos. He gets to decide his Así heart. se toma la decisión del corazón. This is to turn our hearts away from our own thoughts that arise within ourselves. Eso significa rechazar los pensamientos que surgen en mí y cambiar When el we first corazón. started the lectures on Matthew, we talked about harlot Rahab. Al inicio de esta serie sobre Mateo hablamos de Rahab, la ramera. Harlot Rahab knew this Rahab exactly. entendió claramente. If I remain with the people of the city of Jericho, I'll surely be destroyed. Sabía que si permanecía con los habitantes de Jericó terminaría I must destruida. come out from Debo salir Jericho. de esta ciudad de Jericó. I must come out from Jericho and belong under Tengo que dejar Israel. Jericó y unirme al pueblo de Israel. Otherwise, I could only be cursed and De destroyed. otro modo, solo recibiré maldición y destrucción. Harlot Rahab knew this clearly and drew a Rahab line. entendió esto claramente y tomó una decisión. All the people of Jericho knew that destruction was coming upon them. Todos los habitantes de Jericó sabían que serían derrotados. The people of Jericho knew that they were going Los to be israelitas destroyed. sabían que ellos serían vencedores. Many people there knew that destruction was coming, but all they did was, oh, well, we're going to be destroyed. What are we going to do? Pero muchos otros, aunque sabían, decían, bueno, no hay nada que hacer. But Harlot Rahab was not like Pero that. Rahab no fue así. I must join the people of Israel. If I remain in Jericho, I'll be cursed. I'll surely die. Ella dijo, tengo que pertenecer al pueblo de Israel. Si me quedo en Jericó, recibiré la maldición y moriré. There was a decision in her heart to leave Jericho and be one with Israel. En su corazón tomó la decisión de dejar Jericó y convertirse en parte de Israel. In the same way, if we too remain in Jericho, we could only be destroyed. Así como los de Jericó sabían que iban a ser destruidos, When we look at ourselves, cuando nos miramos a nosotros mismos, we get to know that we can do nothing but be cursed and destroyed. vemos que estamos destinados a la maldición y a la destrucción.
Therefore we think, how could I come out of this? How can I depart from my thoughts and not accept them? That's what we begin to think. Entonces surge en mí el deseo de escapar de aquí, de dejar mis pensamientos y de no But aceptarlos. when we try to do that, what do we feel? Y cuando lo intentamos, ¿qué sentimos? I cannot throw away my thoughts. Que no puedo dejar fácilmente mi pensamiento. It's not easy. No es fácil. I can't do it. Yo no puedo. Then you begin to desire the grace of the Lord and His help. Y entonces queremos recibir la gracia y la ayuda del You read the Señor. Word of God. Leemos la palabra de You Dios. accept His Word, La aceptamos en nuestro saying, corazón. oh God, I can do nothing but be cursed and Y destroyed. decimos, Dios, estoy destinado a la maldición. If I be left to myself, I will Si me perish. dejas a mí mismo, estoy perdido. God, give grace upon me. Ten misericordia de mí. Please deliver me from here. Por favor, rescátame de aquí. I pray that you will free me from curse and destruction. Líbrame de la destrucción y de la maldición. Having that is the heart to become freed from yourself. Y así surge en nosotros el corazón de apartarnos de nosotros That mismos. is a person who has both repentance and faith. Eso es tener un corazón de arrepentimiento junto con la If we fe. do not enter into that state of repentance and faith, Si no entramos en el paso del arrepentimiento y la if you fe, do not see yourself precisely and do not depart from si no yourself, me conozco a mí mismo correctamente y no me aparto de mí, because the devil is so much more wiser than we are, el diablo, que es mucho más astuto que it's nosotros, not hard at all for the devil to pull us into destruction. no tendrá dificultad en arrastrarnos hacia la destrucción. Therefore, for us to become freed from the power of Satan, Por eso, si queremos librarnos verdaderamente del poder de Satanás, if I follow this, I'll be cursed. debemos reconocer, voy directo a la I could only maldición. be destroyed. Estoy destinado a la ruina. I am unable. Yo no puedo. I can only be perished. Estoy destinado a la destrucción. When we discover ourselves precisely, Cuando descubrimos esto claramente, just like a ship when it's beginning to sink, es como cuando un barco comienza a you cannot hundirse. just stay in the sinking ship. You have to quickly get Si out. permanece en el barco, se hundirá con él. Deben salir rápido. Because if you stay in there, the ship goes down into the deep depths of the sea. Si el barco se hunde, irá hasta lo más profundo del mar. In order to live, you must leap out of that ship. Para salvarse, uno debe saltar fuera del barco. Likewise, we must surely know the world of our own thoughts could only bring us to curse and destruction. De la misma manera, debemos comprender con certeza que nuestro pensamiento nos lleva a la maldición y But destrucción. many people do not know this about themselves. Pero muchísimas personas realmente no se conocen They a sí don't think they're mismos. that evil. No piensan que sean tan malos. Yeah, I did sin a little, Claro, han cometido algunos but there's pecados, good aspects of me. pero también tengo cosas buenas. I work hard, I'm diligent. Soy fiel en algunas áreas y también tengo bondad. If I try harder, I'll become Si me good. esfuerzo un poco más, me volveré mejor. I'll become diligent. Llegaré a ser más recto. With that hope, they are unable to depart from themselves. Quien pone su esperanza en eso jamás podrá salir de sí mismo. People who belong to themselves cannot help but to fall into Satan's Y la snare. persona que pertenece a sí misma inevitablemente caerá en el yugo de That's why John the Satanás. Baptist said, repent. Juan el Bautista dijo, arrepentíos. Not just to say, oh, I've committed theft, I committed adultery, I lied, No está hablando de decir, he robado, he adulterado, he mentido y lamentarse de but eso. going even one step further, Un paso más allá de eso, the world of the heart that I have. con mi mundo interior, If I follow my own world of the heart, I can only be con lo que cursed. poseo en mi corazón, si sigo, voy a recibir la I'll maldición. be destroyed. Estoy destinado a la destrucción. I must break out quickly. Debo salir de ahí pronto. I'll be cursed and go into eternal hell. Recibiré maldición y terminaré en el infierno That's eterno. what we must precisely realize. Eso es lo que debemos comprender Once we claramente. precisely realize this, Y cuando lo entendemos en verdad, we can no longer follow the thoughts of our own heart. ya no podemos seguir nuestros propios pensamientos. We think, if I follow my thought, I'll be Aunque fine. piense, si hago esto me irá bien. These are my thoughts. Aunque así piense en mi But what does mente, God think about this? ¿qué dice Dios sobre esto? When we search the Bible to see the heart of God, Debo buscar en la palabra de Dios. God's thoughts are so different from mine. Veo que mi pensamiento es realmente distinto al de Though Dios. I've read the word of the Lord, my thoughts are not your thoughts. He leído la palabra de Dios que dice que sus pensamientos son diferentes a mis Yet I pensamientos, didn't know my heart was that different from the word pero of no me había God. dado cuenta que cuán diferente era mi corazón a My la palabra thoughts de are Dios. so different from God's Mis thoughts. pensamientos son diferentes al corazón de Dios. I better not follow my thoughts. No debo seguir mis pensamientos. That's how you can have repentance and faith. Por eso es necesario tener arrepentimiento y fe. When you turn from your own thoughts that arise within you, Apartarme de confiar en mis pensamientos. when you distrust your thoughts, Desconfiar totalmente de mis pensamientos. and when you do not follow your own No thoughts, seguir mis pensamientos.
but believing in the word of God. sino creer en la palabra de Dios. It is to accept the word of God. Es aceptar la palabra de Dios. That is how we become like Jesus. Entonces nos volvemos como Jesús. Everyone, what did Jesus say? Pero, ¿qué dijo Jesús? Man shall not live by bread alone, No solo de pan vivirá el hombre, but by every word that proceedeth out of the mouth of God. sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. This shows that Jesus did not accept the words of Satan, but remained in the word of God. Eso significa que Jesús no aceptaba la voz de Satanás, sino que We permanecía en la too palabra must de be like Dios. Jesus. Nosotros también debemos ser como Jesús. But there is a difference between Jesus and we. Pero hay algo en lo que somos distintos de Jesus is Jesús. the Son of God, Jesús es el Hijo de but Dios he did not accept his own thoughts. y dentro de él nunca creyó en sus propios He believed the pensamientos. word of God. Él creyó en la palabra de Dios. Because our own thoughts seem good and familiar to us, we trust them. Pero nosotros creemos en nuestros pensamientos porque nos parecen cercanos y buenos. And we end up following our own thoughts. En cierta manera seguimos nuestros We propios live a life pensamientos. of following our own thoughts. Y así vivimos sujetos a nuestra mente. That's why that becomes a problem in our lives. Por eso tenemos tantos problemas en la vida. If we follow our own thoughts, we could only follow Satan. Porque al seguir nuestros pensamientos, inevitablemente seguimos a So Satanás. when Satan spoke, Pero cuando Satanás habló con Jesús, Jesus did not receive Satan's words into his heart, whether he should make stones into bread or not. He did not entertain the words of Satan. él no aceptó en su corazón el razonamiento de hacer o no hacer pan de piedra según la voz de Satanás. But with the word of God that was in his heart, Jesus answered, Jesús respondió con la palabra de Dios que estaba en su corazón. Man shall not live by bread alone, No solo de pan vivirá el hombre, but by every word that proceedeth out of the mouth of God. sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Isn't that what the scriptures say? ¿Acaso no está escrito así en la Biblia? Isn't that what the word of God says? ¿No dice esto la palabra de Dios? I believe only in the word of God. Yo solo creo en la palabra de Dios. I have no desire to answer your Ni words. siquiera quiero responder a tus palabras. I don't even want to talk to you. No quiero dialogar I'm contigo. going to talk with God. Yo voy a hablar con Dios. I'm going to believe the word of God. Y voy a creer en la palabra de Dios. This is what we can see clearly about this in the heart of Jesus. En el corazón de Jesús vemos eso claramente. Even though we're not as wise or as great as Jesus, Pero sin ser tan sabios ni tan capaces como Jesús, yet so many of us, we remain in our own thoughts, following our desires. muchos siguen sus pensamientos y deseos. That's why, first of all, in the Bible, Jesus told us, repent ye and believe the gospel. Por eso Jesús en las Escrituras dice, arrepentíos y creed en el Not to Evangelio. believe both in our thoughts and the word of God, Eso no significa que creas en tus pensamientos y también en la palabra de but to Dios. throw away our own thoughts and accept the word of God. Significa desechar tus pensamientos y aceptar la To palabra de forsake Dios. our own thoughts and to receive the word of God. This is repentance and faith. Dejar de lado mis pensamientos y recibir la palabra de Dios es lo que se llama My arrepentimiento y own fe. thoughts seem good to me. Sí, mis pensamientos parecen buenos. It might succeed. Parece que va a funcionar. But where did these thoughts come from? Pero, ¿de dónde viene ese pensamiento? Is this the heart of God or my thoughts? ¿Es del corazón de Dios o es mi corazón? This is not from the heart of No God. parece venir del corazón de Dios. When I read the Bible, it didn't say this. Porque en la Biblia no está escrito así. The Bible did not say La that. Escritura no dice eso. Thoughts different from the Bible are in my heart. Entonces un pensamiento completamente diferente entró en mí. Where did they come from? ¿De dónde vino? They came from Ah, vino Satan. de Satanás. These thoughts will destroy me. Si sigo ese pensamiento me arruinaré. It'll make me fail. Yo no puedo. I could only be destroyed. Estoy destinado al fracaso. We must precisely understand this truth. Debemos comprender con exactitud esa There are realidad. people who are ministers and missionaries, Algunas personas hacen la obra pastoral y también la obra but misionera. among them they could be divided into two kinds. En eso se pueden dividir claramente dos The tipos. one who have seen themselves precisely and have Los repented. que se conocen a sí mismos y se arrepienten. Such people don't believe their own thoughts. Ellos no confían en sus propios pensamientos. Such people don't believe their own reasoning at any time, and such a person can be led by Quien God. en ningún momento confía en su propio pensamiento puede ser guiado por Dios. People who do not think deeply and accept all of their own Pero otros thoughts, no piensan profundamente y simplemente aceptan todos sus they think their own pensamientos como thoughts are fe. good and they follow and act Si after les them. parece bueno, siguen sus pensamientos. Such people could only be a servant to the devil. Una persona así inevitablemente será sierva del diablo. They cannot follow God. No puede seguir a Dios.
It's so good to believe in God and believe in Jesus, Creer en Dios y en Jesús es bueno, but first repent ye and believe the gospel. pero primero hay que arrepentirse y creer en el Evangelio. You have to have the heart to throw away all the thoughts that arise in you. Porque lo esencial es tener el corazón para desechar los propios But everyone, pensamientos. without having a clear line about this, Muchos, sin poner ese asunto en claro, people try to become missionaries and pastors. quieren ser evangelistas o misioneros. And although it seems like things are going well, one day they are drawn in by Satan, and both he and his ministry fails. There's so many people like that. Y aunque al principio parece que le va bien, un día son arrastrados por Satanás, fracasan ellos y su obra misionera. Therefore, let us not believe half-heartedly, but examine our thoughts one by one. Entonces, si no creemos superficialmente, sino que analizamos profundamente mi pensamiento, Then we can see that according to the Bible, that indeed we are truly filled with evil and dirty things. vemos que dentro de nosotros solo hay maldad, suciedad y cosas viles. People who do not think deeply do not Los que see simplemente this. piensan y viven sin pensar no se dan But if you cuenta, think deeply, pero si pensamos profundamente, you can see that you could only be doomed to destruction, to be cursed, and be filthy and evil human being. descubren que no pueden evitar arruinarse, ser maldecidos y que son personas And do impuras. you know what these people get to know? ¿Saben cómo se dan cuenta ellos? If I follow my thoughts, I'll be Si destroyed. sigo mi pensamiento, voy a ser arruinado. I was greatly shocked. Y se sorprenden. Oh, I'm following my own thoughts right now. Me doy cuenta que estoy siguiendo mi This is taking me pensamiento. to the path of Estoy destruction. yendo por el camino de la ruina. Then I'll be cursed. Estoy yendo al camino de la maldición. This cannot work in front of God. Delante de Dios, eso no puede ser. I saw my heart going in that direction. Así es como mi corazón empieza a dirigirse. Right then, the precious Holy Spirit begins to lead me. Y en ese momento el precioso Espíritu Santo de Jesús me guía. Adam and Eve both heard the voice of God and the voice of the serpent. Así como Adán y Eva escucharon dos voces, la de Dios y la de la serpiente. But the voice of the serpent seemed better than the voice of God. Y la voz de la serpiente les pareció mucho mejor que la de We are Dios. also like that. Con nosotros es igual. Satan's voice often seems more pleasing than the word of La voz de God. Satanás parece mucho más atractiva que la voz de But Dios. through that, we could only be destroyed and fall. Y entonces no podemos evitar fracasar y ser I'll destruidos. continue talking about this next time. La próxima vez seguiré compartiendo. Thank you, everyone. Please take Muchas care. gracias, cuídense mucho. Many people go to church, but their hearts are not free from sin. They remain in guilt and condemnation even though they believe in Jesus. Pastor Oksu Park's best-selling books have led millions to understand how Jesus' blood fully washed away their sins once for all. Through Pastor Oksuk Park's books, I have been able to clearly convey and explain the process by which Jesus Christ accomplished eternal redemption for us all. The truth is what will set us free, and the Word of God in truth is what we discover in every one of Pastor Oksuk Park's books. I've been blessed, and you will be blessed by having his books a part of your daily repertoire. I encourage you to seek the wisdom of God through this wonderful earthly vessel that he's given unto us in Pastor Oksuk Park. Through the eternal promises of God's Word, not emotions, you can finally know you are truly saved. Find Pastor Park's books on Amazon.